Para mí es muy grato dar la bienvenida a la doctora Inés Arias Arias. Ella es una luchadora, lo ha sido toda su vida. Graduada de bachillerato en la Bucaramanga de principios de los 60, tuvo el coraje de irse a Bogotá sola, donde se educó con becas obtenidas por su propia iniciativa. El cupo era en ciencias políticas en la recién fundada Escuela de Administración Pública. Se casó al graduarse y fruto de esa unión es su hija, Jimena López Arias, quien hoy orgullosa nos acompaña. En 1972, y otra vez con becas en concurso, se fue a París a especializarse, con interés en movimientos sociales y acción política. Y aprovechó durante 2 años el maravilloso menú del conocimiento que esa ciudad desde siempre ha ofrecido. Por esa frecuentación pasó a la historia, que por los bordes la ha acompañado toda su vida. En París se despertó su existencialismo casi innato. De regreso, se instaló durante 19 años en la Universidad Nacional Sede Palmira, dominada entonces por ingenieros agrónomos más bien conservadores. Llegó a profesor asistente y contestataria, orientó sus investigaciones a investigar conflictos en y con las comunidades. Exagerando, podría decirse que Inés compraba confrontaciones. Salió a flote el liberalismo radical santanderiano de tradición familiar. Trabajó hasta con los basuriegos de Cali. La amenazaron de muerte. Su interés por el estudio y compenetración por los marginados está plasmado inclusive, si se quiere, en su disertación de hoy sobre Ezequiel Uricochea y las gramáticas indígenas. Gramáticas en tanto que instrumentos culturales para la identidad de nuestros compatriotas habitantes originarios. De regreso a Bogotá, continuó su interés por la docencia universitaria, vinculándose al Rosario, al externado de la Universidad del Llano. Pero su verdadero nicho investigativo ha sido la ponencia, que le ha permitido pasearse por muchos intereses. Es admirable el colorido de su paleta. Las ha presentado sobre disciplinas sociales, incluida la historia, a lo largo de su vida profesional, en los más variados foros, con o sin publicación. El afán por difundir el conocimiento ha sido una pasión. En Inés Arias Arias, la academia acoge como numeraria un espíritu libre que, como se ha comprometido a hacerlo, la sacudirá de sus creencias. Bienvenida. Digamos, señor presidente, señor secretario. Quinto acto de posesión de la doctora Inés Arias Arias como académica numeraria. Presentación a cargo del secretario académico. La doctora Inés Arias Arias obtuvo diploma profesional en Ciencias Políticas y Administrativas, certificación de la Sorbonne, en la Escuela de Altos Estudios, Movimientos Sociales y Acción Política, certificación del Instituto de Estudio de Desarrollo Social y certificación del Instituto Internacional de Administración Pública. Ha sido docente investigadora en la Universidad Nacional de Colombia y docente en la Universidad Externado de Colombia. Ponente en varios de los congresos colombianos de historia. Entre sus principales publicaciones podemos mencionar Silencios históricos del siglo XIX en Colombia, de Ezequiel Uricochea, así como también varios artículos como Pobreza y Orden o Uso Político de la Técnica, Bogotá 2001. El radicalismo, artículo publicado en el libro El liberalismo en la historia,
Bogotá 2018. Entre sus múltiples publicaciones se cuentan también varios ensayos novelados como La voz de la calle, Estallido del ser, Bogotá 2015, Volver a empezar, publicado en 2018. La académica Arias es miembro correspondiente de la Academia de Historia de Santander y miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas. Me permito recordar que la académica Arias ingresó a la Academia Colombiana de Historia como miembro correspondiente el 12 de septiembre de 2017. Tras ser presentada su candidatura para académica numeraria de la corporación, fue puesta a votación obteniendo el número de votos establecido por los estatutos. Le correspondió ocupar la silla número 24. De acuerdo a lo estipulado en la reciente reforma del artículo 3 de los estatutos, la candidata cumplió cabalmente con los requisitos de haber sido postulada por no menos de 5 académicos de número, de haber asistido al menos al 25% de las sesiones en el año inmediatamente anterior y de haber realizado y publicado investigaciones históricas desde su fecha de posesión como académica correspondiente. Sobre la participación de la académica Inés Arias en las actividades de la corporación, con el sello editorial de la Academia se publicaron los siguientes artículos en el Boletín de Historia y Antigüedades, nuestro órgano oficial. El científico Ezequiel Uricoechea en un ambiente social de oratoria y guerra en el siglo XIX, publicado en el número 866 de 2018, y la reseña del libro del académico Roger Pita, titulado Patria, Educación y Progreso, el impulso a las escuelas y colegios públicos en la naciente República de Colombia, publicado en ese mismo volumen del boletín. En un conversatorio llevado a cabo en la Academia en julio de 2017, presentó la ponencia titulada El linaje, estructura de poder, y en 2019 participó como conferencista en el homenaje al historiador mexicano Miguel León Portilla en el año de las lenguas indígenas, evento organizado conjuntamente por la Academia Colombiana de Historia y la Embajada de México en Colombia. A continuación, toma del juramento a la recipendaria por parte del señor presidente. Doctora Inés Arias Arias, ¿jura usted por la patria y por la academia cumplir fielmente los deberes que le impone el cargo de académica numeraria para el cual ha sido elegida? Si así lo hicierais, que la patria y la academia os lo prueben, y si no, que ellas os lo demanden. Pueden sentarse. A continuación, disertación de la recipiendaria sobre el tema ¿por qué reflexionar sobre las gramáticas indígenas? Tiene la palabra doctora Inés Arias. Buenas tardes a todos. Es para mí un honor que ustedes me escuchen y doy un saludo muy especial a la mesa directiva de la academia. Un saludo muy especial para el maestro Jorge Arias de Grey, con mucho afecto, a quien le dedico también esta presentación, y a todos ustedes, los asistentes a este evento académico y a esta disertación. Muchas gracias por su asistencia. Y voy a leer, como me fue solicitado, los académicos que me antecedieron en la silla anterior. Entonces, los académicos que ocuparon la silla 24 en la Academia Colombiana de Historia son Rivas Groth José María. Nació en Bogotá el 18 de abril de 1863.
elegido miembro de número el 1 de octubre de 1902. Fue elegido presidente para la Academia de 1907 a 1908. Rivers Groth fue un político, funcionario diplomático con notables cargos, director de la Biblioteca Nacional, senador de la República, ministro de Educación Nacional, etc. Falleció en Roma el 26 de octubre de 1923. Otero da Costa Enrique nació en Santa Bárbara de Río Negro, Santander, en enero de 1883. Miembro de número 1 de abril de 1924. Elegido vicepresidente 1924-1925. Presidente de la Academia Colombiana de Historia de 1925 al 1926. Elegido director del Boletín de Historia y Antigüedades, enero 1928. Elegido director del Boletín de Historia de Antigüedades de 1954 a 1956. Elegido presidente de la Academia de 1939 a 1940. Bueno, falleció el 25 de agosto de 1964. Soriano Lleras Andrés. De Apure, Venezuela, 1907. Miembro de número, posesionado el 6 de abril de 1965. Disertó sobre el importante tema para este país y para el siglo XIX, sobre la Comisión Coreográfica. Elegido vicepresidente en 1965 al 67. Miembro de número de la Academia de Medicina de Colombia de 1947. Se graduó como médico en la Universidad Nacional en 1933. Lo bendiga. Ay, sí. Falleció en Bogotá el 14 de febrero de 1974. Ortiz McCormick Ricardo. Nació en Piedecuesta, Santander, el 20 de abril de 1925. Elegido miembro de número en 1974. Fue un redactor notable, asesorando a los 4 últimos directores del periódico El Tiempo durante 50 años, habiendo llegado a este periódico en 1947. Fue elegido también redactor del Boletín de Historia y Antigüedades de 1981 y 1985. Barriga el Diestro Fernando. Nació en Bogotá en 1930. Elegido miembro de número en el año 2000, disertó sobre el tema Bolívar y las finanzas de la independencia. Egresado de la Universidad Nacional en 1956, se especializó en cálculo y diseño de estructuras de concreto. Intervino en varios trabajos de restauración de monumentos. El académico Barriga tuvo 3 temáticas principales: las finanzas, Bolívar y la numismática. Bueno, sobre esta última, sobre la numismática, quiero decir que tuvo un antecesor muy importante, que fue don Ezequiel Uricochea, quien en diciembre de 1871 le escribía sobre este tema a Juan María Gutiérrez, rector de la Universidad de Buenos Aires. Comillas: estoy trabajando por ver si me graban en la revue numismatique de las láminas de unas 200 monedas y cruces americanas que he conseguido y que comencé a publicar en 1859. Eso por los 4 académicos que me antecedieron en la silla 24. Mi ponencia es:
¿por qué reflexionar sobre las gramáticas indígenas? Resumen, esta disertación explica un problema que tuvieron los nuevos republicanos: cómo integrar a los indígenas al constitucionalismo, cómo darles una nueva patria. Y es en la resolución de este problema cuando las culturas indígenas surgen en este territorio en la segunda mitad del siglo XIX, como lo listara su actor social principal, Ezequiel Uricochea, en este territorio, desde las ciencias y también otros investigadores. Sin embargo, a los indígenas se les presentó un problema con su identidad. ¿Cómo ellos, ignorantes, estúpidos, malolientes, llagosos, iban a ser iguales a sus señores y amos? Sobre todo sin conocer el mundo de los señores, que era el de la escritura y sus publicaciones, el de los discursos y el de las ceremonias. Lo absurdo vuelve a suceder. Como en la invasión, otra vez vuelven a subvertirle la realidad, la única que ellos conocen y bajo la que han vivido 300 o más años. Esta disertación presenta otro tipo de identidad que tuvo como gestora a las ciencias que descubrieron y revelaron la plena identidad humana por el arte y sus restos, que fueron estudiados para recomponer una historia que transita de lo subvalorado a la digna valoración humana. Los indígenas habían sido realizadores inteligentes, creativos y acuciosos de su mundo, del entorno social y natural que les correspondió, pero que les fue desprestigiado y destruido. Los invasores le dieron a los vencidos otra interpretación de su realidad. Su mundo fue la obediencia sumisa en extremo y su universo, la palabra del amo. Las razas inferiores, ante nuevos y escandalosos discursos para ellas, no pueden dejar ese mundo internalizado en un solo Dios, una sola lengua, un solo rey, un solo imperio, por un discurso. Y los nuevos y entusiastas patriotas también tienen el problema internalizado de razas superiores y de razas inferiores, y estas no aptas para el republicanismo de libertad y orden. Sobre este despropósito para unos y otros, amos y esclavos, razas inferiores y superiores, vamos a explicar lo acontecido en el siglo XIX, con tantas declaraciones y guerras que tuvo que esperar para su discurso, para renovar su discurso de la Constitución sobre los indígenas y las negritudes hasta finales del siglo XX, 1991, y hasta el siglo XXI, 2020, para integrar en el escudo de la Academia Colombiana de Historia a los negros y a sus descendientes. Palabras claves: arte, gramáticas indígenas, amos esclavos, inversión de la realidad, republicanismo. Presentación. La muerte intempestiva de Uricochea en su viaje de investigación a Oriente, lo presento más adelante, hay una pequeña biografía entremezclada. Ezequiel Uricochea fue un científico colombiano que vivió en París, donde perteneció a diferentes academias científicas de París, Berlín y Viena, y se preocupó mucho también por el árabe, y aquí vamos a desarrollar entonces cuál es el contexto. La muerte intempestiva de Uricochea en su viaje de investigación a Oriente ocasionó que la malhadada acción de limpieza que hizo una sobrina suya en su apartamento de París
destruyera las obras terminadas, los manuscritos y correspondencia recibida de quien había pertenecido a las principales academias científicas de su tiempo. El que los restos del arte indígena que se encontraron en este territorio hubieran sido objeto de investigación, principalmente por arqueólogos, permitió que a los antiguos pobladores se los considerara portadores de cultura, desde lo que era más propio a ellos y a todos los humanos, el arte y el lenguaje. En el siglo XIX reaparecen las comunidades indígenas de este territorio desde otra concepción, porque fueron objeto de investigación desde diferentes ciencias. Surgieron con la fuerza de una nueva presencia para el mundo de la arqueología, de la filología, de la antropología, de la botánica y de otras disciplinas. Sí. Por favor, La continúe. muerte intempestiva de Uricochea en su viaje de investigación a Oriente ocasionó que la malhadada acción de limpieza que hizo una sobrina suya en su apartamento de París destruyera las obras terminadas, los manuscritos y correspondencia recibida de quien había pertenecido a las principales academias. El que los restos del arte indígena que se encontraron en este territorio hubieran sido objeto de investigación principalmente por arqueólogos, permitió que a los antiguos pobladores se los considerara portadores de cultura desde lo que les era más propio a ellos y a todos los humanos. En el siglo XIX reaparecen las comunidades indígenas de este territorio desde otra concepción, porque fueron objeto de investigación de diferentes ciencias. Surgieron con la fuerza de una nueva presencia para el mundo de la arqueología, de la filología, de la antropología y de otras disciplinas. Los restos culturales fueron objeto de significativos congresos americanistas que incluían también la geografía. Esta disciplina siempre fue muy importante para las guerras de conocer los territorios cada vez más amplios del planeta, para el cálculo demográfico de los pobladores como fuerza de trabajo, para la localización de sus recursos naturales y para los nuevos tiempos de navegación entre los continentes. Y en este mismo contexto de la segunda mitad del siglo XIX, es cuando surge una publicación muy rara o sui generis. La colección de gramáticas indígenas de la editorial Maisonneuve en París, con su primer tomo en 1871. ¿Está bien? La pregunta que me hice sobre por qué reflexionar sobre las gramáticas indígenas nos da la oportunidad de explicarnos las historias, ya que en el siglo de la independencia y del republicanismo del siglo XIX no se hizo la versión histórica de dichas gramáticas, lo que amerita una explicación sobre los actores de dichas historias en su época, que vamos a examinar no para culpabilizar ni justificar disimuladamente lo que necesita explicación. Por tanto, enfatizo que el objetivo es comprender sus conductas más allá de los discursos, constituciones, declaraciones, legislaciones y prácticas políticas de los actores. Rufino José Cuervo escribe un artículo periodístico sobre la gramática chibcha, pero no es un estudio filológico profundo, como los realizados por Uricoechea a la primera y segunda ediciones de Apuntaciones y a otros escritos de don Rufino. Lo de Cuervo es una congratulación sobre su publicación con comentarios elogiosos y algunos puntos que mueven su indignación sobre la relación subalterna a la que fueron sometidos los indígenas. Pero también afirma el filólogo
que don Ezequiel, comillas, cumple con su deber dando el primer lugar a la lengua de la nación chibcha, y la que por su cultura descollaba entre la caterva de tribus ocupantes del territorio de nuestra patria. Cierra comillas. Lo que manifiesta la posición de ambivalencia de Cuervo y de muchos civilizados que la temática indígena visibiliza sobre la cultura entrecruzada de esos mundos de razas superiores y razas inferiores. Tesis. El arte y las gramáticas indígenas son obras de conocimiento acumulado de estos pueblos, permitiendo investigar estas culturas desde lo único que les había quedado, el arte. Esta es creación elaborada de las culturas humanas, sin excepción, haciéndolas merecedoras de ser estudiadas en el contexto republicano con sus propuestas constitucionalistas de igualdad para todos los nacidos en América, más tratándose de sus originarios y antiguos pobladores. La comprensión de las conductas del pasado. Los investigadores, al publicar sus estudios y resultados, comenzaron a darles a estos pueblos una presencia que fue visibilizada, bien sea en las publicaciones especializadas, museos europeos o estadounidenses, en congresos internacionales de geografía y de americanismo. Para la cultura vencedora, solo merecían el calificativo de salvajes, palabra derivada de selva, con todos los prejuicios que la misma implicaba. Era el desorden del trópico, de ese clima que definía a sus habitantes por su atraso, incluidos los españoles americanos, como lo presentara en sus tesis el científico Georges Cuvier y otros. En su libro 1854, debo decir que Uricochea tenía 20 años cuando se hace este libro, publicado en Berlín, Schneider. Uricochea analiza la cultura de los chibches y del pueblo Arma. Parte de los hallazgos propios y de otros los dibuja o les manda a hacer litografías que publica en varias láminas al final de su libro. Asimismo, en el siglo XX, varios investigadores se dedicaron a explorar este territorio como arqueólogos. Restos de arte, en especial de sepulturas, esculturas, vasijas, pinturas en cuevas y en piedras, son un lenguaje descifrable que la arqueología ha interpretado y que en el siglo XX es toda una revolución, corrigiendo la historia humana hasta la distante época del Neolítico. Igualmente, el etnólogo Lévi-Strauss, en 1935, con sus estudios durante 3 años en varias tribus de Mato Grosso y del Amazonas, y en 1974, Pierre Clastres, en sus estudios de las culturas selváticas suramericanas, uno y otro evidenciaron que todas las sociedades humanas son cultura, dando pruebas de ello, entre otras razones, porque todas son creadoras por su uso de un territorio y de su naturaleza. Uricochea es muy consciente de que este interés por las antigüedades indígenas no es el de las élites o dirigentes de su tiempo. Las obras indígenas de representación humana eran horribles y sin arte para el gusto europeizado y cristiano de los criollos. La fundición de las obras de arte encontradas es un hecho que visibiliza la mentalidad de los nuevos, la fundición de las obras de arte encontradas es un hecho que visibiliza la mentalidad de los nuevos republicanos y su total dificultad mental, afectiva y religiosa para integrar los indígenas a la nueva república.
El reconocimiento de estas culturas, como propone el joven Uricoechea desde el arte y su materialidad, hubiera podido ser una opción de republicanismo y de corrección de tiempos pasados de las élites. No ocurrió porque tenían que comprender sus conductas del pasado y las del presente. Enfatizo. Tenían que corregir en su presente republicano su pasado esclavista en aras de sus prédicas discursivas de constitucionalismo y de igualdad para todos los nacidos en América. A consecuencia de los prejuicios, esta concepción fue teniendo enormes dificultades para realizarla. La corona, con su concepción de España americana, óigase bien, España americana, estuvo proponiendo a través de su legislación puentes necesarios de aceptación entre culturas indígenas y las de los españoles y sus descendientes en América, lo que podríamos llamar procesos de aculturación necesarios, pero que los prejuicios de convivencia no lo permitieron. Las viejas prácticas continuaban hacia finales del siglo XIX, como lo ilustra Despargnac con sus observaciones. Acabo de presenciar la recepción que los peones hacen al dueño. Vi satisfechos, con las manos torpes en el reborde del ala del sombrero, ofrecer al amo, ausente desde hacía año y medio, su modesto regalo humildemente obsequiado: una gallina, unos huevos bien envueltos, todo acompañado de bendiciones para mi amo. Vi, me creerán, a las viejas, a las abuelas, juntar arrodillándose sus pobres manos agrietadas extendidas hacia él, que es el intermediario entre el cielo y los desheredados de este mundo. Y vi también al hacendado volver la vista ante el temor de ceder a una imperceptible emoción, como para recomendar al cielo a esta pobre gente tan amorosa, tan sumisa, tan filial. Las conductas elitistas de buena conciencia eran ante todo una posición política que no quería ni podía reconocerse en su exclusión de lo que por siglos había sido considerado inferior, con poderosos argumentos y razones. Luego, el tutelaje, lo de ciudadanos activos y pasivos, todo esto fue un acto político de matices que dejaba encubierto lo fundamental de sus consecuencias y no replanteaba el orden social, que tenía mucho del antiguo, no tanto el de la corona, sino del criollismo americano o América española, en cuanto a los indígenas se refiere. Como se dice vulgarmente, fue un lavado de manos de estar haciendo lo mejor y más adecuado en las condiciones americanas neogranadinas, que no eran las de Europa ni las de los Estados Unidos, según esta posición justificadora. La colección de gramáticas indígenas. 1871 es un año estelar, grandioso para esta patria, con una fuerte visibilidad en París de las culturas indígenas a través del americanista, astrónomo, geólogo, filólogo, políglota y mineralogista Ezequiel Uricoechea, perteneciente a sus academias de ciencias, geología de Berlín, París y otras. El gran silencio indígena había dejado de existir, y no aquí, sino en París, tal y como fue confirmado por los prospectos que se comienzan a repartir desde 1870 en Bogotá, cuando Uricoechea se los envía a Cuervo para tal fin. La presentación o carátula por parte de Mesonet fue muy reconocida del científico Uricoechea,
porque para ellos también fue asombroso que don Ezequiel fuera miembro de tantas academias científicas en Europa y que por otra parte estos pueblos indígenas tuvieran gramáticas. Uricochea había creído destruidas las lenguas indígenas y sus vocabularios, pero más tarde, al conocer que había vestigios de las gramáticas, posiblemente por Humboldt, con quien se encontró en Berlín, puesto que él había utilizado la de Bernardo de Lugo, 1617, y otros documentos que le facilitó Mutis para sus estudios del cálculo y medición del tiempo de los chibchas, comparándolos con los de Grecia y Roma. El prusiano le propuso al joven investigador que estudiara en Berlín. Ante la negativa de Uricoechea, le aconsejó estudiar mineralogía en Gotinga. Convencido Uricoechea de la importancia en ese momento de su indagación y antes de que continuaran desapareciendo estos restos culturales, de regreso a su país en 1857, se propuso buscar las gramáticas indígenas, desarrollar un trabajo de campo arqueológico sobre los vestigios del arte que pudiera hallar en varias regiones y buscar los restos fundamentales sobre antiguos manuscritos anónimos e inéditos. Don Ezequiel inició la búsqueda incansable de las gramáticas indígenas, escribiéndole a Cuervo en su última carta, y también antes de viajar a Oriente, que con premura necesitaba el manuscrito de los indios de Tierra Adentro, que Caro se lo había prometido, pero que no lo había vuelto a mencionar. En la apreciación de los nuevos republicanos, las lenguas solo habían servido para la evangelización de los pueblos salvajes. Algunos curas doctrineros elaboraron sobre todo vocabularios sin que estos antiguos escritos tuvieran el alcance de ser gramáticas. Las lenguas indígenas habían sido prohibidas desde la segunda mitad del siglo XVIII. Ya los indígenas civilizados no las hablaban sino como mecanismo de sobrevivencia y para que sus amos les otorgaran un mínimo prestigio. A estos republicanos tampoco les concernía la publicación de la gramática chibcha en 1871, lo que pone de manifiesto que a los nuevos constitucionalistas solo les interesaban las tierras de los indígenas, antiguos resguardos, para comprarlas a menos precio. Fenómeno estudiado por el académico numerario de la Academia de Historia, Fernando Mayorga, 2017. Bueno, entonces, nunca se había pensado en su arte ni que este pudiera significar algo valioso para los cristianos civilizados. Este era un asunto de guaqueros, de comerciantes, de estrambóticos coleccionistas privados y de uno que otro loco investigador extranjero que, además de sus estudios especializados, también le llamara la atención estas curiosidades. Por lo tanto, buscar los documentos que pudieran dar algún conocimiento sobre las lenguas y pretender crear las gramáticas desde la investigación filológica sí que era un asunto por demás extraño, muy fuera de lugar, que nada tenía que ver con los republicanos y sus problemas de organización y continuidad de la nueva república. Por otra parte, las gramáticas solo existían en las lenguas civilizadas y en consecuencia nunca se había oído hablar en este territorio de gramáticas indígenas que fueran reconocidas por los europeos, sino de las lenguas de Nueva España y del Perú. Bueno, la gesta de la independencia del Caribe como la del suroccidente dan cuenta en su importancia estratégica para la nueva nación
del papel fundamental que jugaron las culturas indígenas y sus líderes en estos procesos, e igualmente los negros como tropas y artesanos calificados. Lo que nos conduce a explicarnos las dificultades de las construcciones de poder en la República, con sus desafíos constitucionalistas que todas estas opciones enfrentaban sobre sus concepciones del mundo del pasado y que, como lo confirma Lévi-Strauss en su libro Race et Histoire, solicitado por la UNESCO en 1952, en el que presenta varias tesis contundentes, entre ellas la de la genética moderna, que niega el concepto biológico de raza, lo que también confirma Pierre Vilar. De lo contrario, sin las culturas, sin sus lenguas y sin su arte, poco sería lo que podría decirse de estos antiguos pobladores de mi patria, como decía Uricochea. Las dificultades enormes del trabajo del investigador. El 5 de octubre de 1877 le comunica a Cuervo sobre su incapacidad, lo que se vuelve una situación recurrente para el investigador. Mi árabe está en suspenso desde el mes de abril y en olvido total desde julio. El ánimo se resiente, tanto se sufre y tanto trabajan los años que por más que uno quisiera resistir, la madre materia vence. Eso me está pasando a mí en este aciaguísimo año. Estaba muy enfermo. En su carta del 5 de agosto de 1877 explica: yo creía encontrar muchos términos de minería y metalurgia, pero hasta ahora nada. Mi objeto era conocer a fondo la terminología árabe para mi tratado de mineralogía, que se quedará manuscrito. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Pues lo que existe son miserables traducciones del francés, y ya usted sabe que tengo mi propia nomenclatura. Además, es difícil conseguir obras árabes sobre estas materias, pues hay que copiarlas de los manuscritos defectuosos y mal escritos, y cuestan mucho dinero. Todos son dificultades. El 5 de octubre le da una noticia extraordinaria a don Rufino. Yo tengo casi hecho el diccionario de voces de historia natural americanas. Ya arregladas tengo material para unas 5,000, que juzgo sea la mitad de lo que pudiera encontrar. La correspondencia científica me da mucho que hacer y hasta ahora no he hallado editador que quiera publicar la obra. Él había ido a Francia, a Alemania, a Inglaterra, se movía bastante. Tener ya elaboradas 5,000 voces del diccionario es una verdadera hazaña en solitario, pero no contar con esos, él solicitaba 125 suscriptores para que la obra pudiera publicarse. Para don Ezequiel, publicar el diccionario era poder ofrecer a su patria y a las ciencias esta obra antes de que ocurriera su muerte. Bueno, para el 16 de marzo de 1879 entrevé que no se publicará. El 30 de marzo de 1879, don Ezequiel es sorprendido por un acontecimiento en su patria que se agrega a sus penosos estados de salud, por la publicación del Diario de Cundinamarca con el artículo Honra Nacional del 22 de enero de 1879. Según este artículo, Miguel Antonio Caro se equivocó al felicitar a Uricochea por ser el primer americano nombrado catedrático en una universidad europea, catedrático sobre árabe.
El primer profesor americano en una universidad europea había sido, según el diario de Cundinamarca, Francisco Antonio Sea, en 1805, en la Universidad de Madrid. Aclara Uricochea con toda razón el error e igualmente en el presente. También se equivoca el biógrafo de Sea, Roberto Botero Saldarriaga, 1969, quien afirma lo mismo que el diario de Cundinamarca. Y dice Uricochea, ignora mi discípulo que en Madrid no hubo universidad sino hasta la supresión de la Alcalá de Henares por los años 1837. Más adelante en la misma carta dice, sobre Dossi, era un filólogo e historiador irlandés y francés, de origen francés. Yo participo de su alegría con la cita de Dossi. Solo entre nosotros estila callar al autor. Cuanto más un literato, un amigo mío, se atreven a decir, cierra comillas. La patria desde lejos. Americanismo versus librecambismo. Uricochea concibió y practicó un americanismo centrado en dos principios básicos para él. Las obras y somos algo. Las obras nos representan ante nosotros mismos y ante terceros. El 29 de agosto de 1872 le escribe a Juan María Gutiérrez, rector de la Universidad de Buenos Aires. Estoy hace años convencido de que la América debe dejarse de mandar materias primas y pagar el tributo a las fábricas del mundo europeo, quien se las devuelve crecido el precio en artefactos. Creo que mucho de lo que compra Argentina lo podría producir y mucho más barato a despecho de los librecambistas si el gobierno protege las industrias nacionales al principio solamente. Los ingleses, porque les conviene a ellos, preconizan por todas partes el libre cambio y cuando se trata de productos de otros países los recargan de impuestos exorbitantes. Los impuestos son mayores que el precio original, como en el tabaco. Más adelante dice, los americanos no seremos verdaderamente independientes mientras no dejemos la tutela intelectual y la tutela fabril en que nos tienen los europeos. ¿Qué hemos hecho después de la independencia sino cambiar de amos? Prueba patente de este servilismo es que de día en día nos vemos esclavizados más y más con empréstitos ruinosos y aceptamos todos los axiomas de los economistas europeos. Da vergüenza oír a personas que uno quisiera respetar preconizar un empréstito, por ejemplo, solo por la cuestión ganancia personal que le dejará, y asco da tener que hablar con los que los hacen aquí en Europa. Tanto podría yo hablar sobre el asunto. Bueno, dentro de esta parte del americanismo, Uricochea estudió astronomía con el director del observatorio de Bélgica, Messier Quetelet. Y resultado de eso es que más tarde, en 1860, publica un libro, Londres Trubner, que se llama Mapoteca Colombiana, libro estudiado en Chile hasta finales del siglo XIX. Segunda parte, la presencia indígena de más de 300 años, la América española. El trabajo investigativo de las gramáticas indígenas, como se ha expuesto y concluido en la primera parte de este estudio, es la de la revolución intelectual y social que rompe los prejuicios
y les da a estas culturas plena existencia humana que no es derivada de concesiones generosas o de deberes, sino que es una existencia valorada en sí misma por el arte y las lenguas. La segunda parte es la puesta en escena de la América española, del se obedece pero no se cumple. La América española es la que tuvo una autonomía y una desobediencia permanente frente a la corona y que ésta no pudo fortalecer su presencia como una cierta parte de España en América. Como decía el rey Carlos V, y en el 2009, como también la precisa Jorge Arias de Grey. ¿Cómo se constituyó esta América española? La pregunta parece simplista, pero no lo es. La España metropolitana, la España americana y la América española fueron entidades y procesos diferentes, en conflicto en algunas dimensiones, pero en otras en mutua influencia, también en silencios consentidos y en procesos propios. La España americana fue la que se esforzó por establecer la sagrada voluntad de la corona como extensión de la corona de Castilla a través de sus cédulas reales, de sus pragmáticas, del Consejo de Indias, de sus variadas autoridades, y que esta España metropolitana en su determinación creó el cargo de protector de indios. La América española fue la que realmente existió en América, impidiendo determinados procesos de protección a los indígenas y que sus prácticas en sus prácticas se destacan fuertes contradicciones con muchas de las decisiones de la corona. Cuando estos territorios se independizaron, los republicanos descubrieron, casi todos, que estas razas no eran aptas para la libertad y el orden. Y este es el problema para resolver en el siglo XIX, además de los diferentes proyectos de orden republicano por parte de los civilizados a través de sus guerras y de las constituciones que de ellas se derivaban, o en otros casos para los ganadores en los conflictos políticos y sociales. La invasión castellana y sus consecuencias en el mundo indígena. América comienza para la interrelación entre vencedores y vencidos por la apropiación del oro y por el trabajo y sumisión absoluta del vencido como solución a la invención de América. La fuerza pragmática de la América española dio lugar a un ejercicio de la crueldad, como en el caso del cacique Sajipa, quien al no concretar la ubicación de un tesoro en oro fue torturado. Alejandro Bernal Vélez da cuenta de este suceso. Y digamos que en uno de los materiales que él encontró dice: dado que como el dicho Sajipa es infiel, donde no se requería de tantos miramientos ni advertencias como a un cristiano. Entonces, por eso fue torturado. Los indígenas solo tenían una realidad: el deber de negarse a ellos mismos hasta perder su propia dignidad. Los invasores traían de su sociedad una valoración muy negativa sobre el trabajo, y esta era un principio incuestionable, tal como se lo ubicaba en el orden social del estamento superior, el de la corona y el de la nobleza, con su particular concepción del linaje de cristianos viejos. Por lo que podemos decir con Etienne de la Boétie, siglo XVI, que en estas condiciones de absoluto sometimiento se produjo una sumisión o servidumbre voluntaria, porque este era el único mundo que existía para ellos.
El calificativo de perezosos a quienes cada instante era solo de agobiante trabajo, también les arrancaba toda manifestación de dignidad. En 1532, la corona prohibió que se errasen a los indígenas. Esta práctica fue muy utilizada por Pedro de Alvarado en Guatemala, quien fuera lugarteniente de las huestes de Cortés. Estos horrores les enseñaron a los indígenas que su destino irremediable era obedecer y callar ante las injusticias, haciéndoles perder su propia autoestima en forma extrema. Hubo excepciones con sus recorridos históricos de resistencia, como la de los guajiros, los pijaos y algunos otros. Quiero enfatizar que ante tamaña alteración de la realidad, ante el extremo de que el criminal o delincuente fuera la víctima y no el victimario, el indígena perdía todo sentido de la realidad, de su dignidad y de la utilidad de su existencia, lo que le impedía que en términos reales tuviera la posibilidad de romper el círculo vicioso en el que se encontraba. Bueno, ningún valor del indígena frente al poder absoluto del amo se correspondía con imposiciones presentadas como naturales del orden del mundo e internalizadas por las generaciones de amos y esclavos de que este era el único mundo existente y que no había otro orden posible, sino en el que se encontraban, confirmado por su existencia de un siglo a otro, y reforzada esta realidad para ellos por el hábito. Bueno, una cita de estas conductas se confirmaban desde una vieja tradición medieval que en 1671 Lorenzo Mateo y Sanz validó una vez más como prácticas sabias y eficaces. La eficacia de la deshumanización fue muy adecuada y útil para hacer del sometido un ser que solo vive para obedecer a su opresor, perdiendo toda conciencia de sí mismo hasta el extremo de ser indiferente a su propio dolor. Lo observa igualmente Primo Levi en los campos de concentración. Primo Levi nos describe a este tipo de ser humano a quien se daba en el campo el nombre de musulmaner. En su libro Los hundidos nos relata que este individuo era el que rápidamente había sido vencido antes de conocer el campo en su profundidad antihumana, precisamente para poder resistir. Comillas. Masa anónima, continuamente renovada y siempre idéntica, de hombres que marchan y trabajan en silencio, apagada en ellos la llama divina, demasiado vacíos para sufrir verdaderamente. Se duda en llamar muerte a su muerte, ante la que no temen porque están demasiado cansados para comprenderla. Son los que pueblan mi memoria con su presencia sin rostro, y si pudiesen cerrar el mal de nuestro tiempo en una imagen, escogería esta imagen que me resulta familiar. Un hombre demacrado, con la cabeza inclinada y las espaldas encorvadas, en cuya cara y en cuyos ojos no se puede leer ni una huella de pensamiento. Si los hundidos no tienen historia, y una sola y ancha es la vía de la perdición. Cierra comillas. Conclusiones. El arte ha permitido hasta el presente integrar y valorar mediante la investigación, principalmente arqueológica, lo que hasta ese momento era excluido por la civilización vencedora y por la continuidad de los prejuicios. La socialización de la psiquis y de los imaginarios sociales básicos de amos, esclavos y o sirvientes
Aceptaba la crueldad y la pobreza de la América española, las que estaban concebidas como lo absolutamente natural, lo que permitía a los victimarios no sentirse responsables ni criminales. Bueno, la preservación de las lenguas indígenas no formaba parte del nuevo proyecto de nación. Eran consideradas antigüedades de los tiempos de evangelización y, si acaso, preocupación de personas interesadas en sobrevalorar las culturas indígenas. La vida de Uricochea es una experiencia para todos nosotros de ese algo que somos y que él lo hace realidad desde las dificultades que presentan los contextos sociales y políticos dogmáticos, así como desde sus estados de salud personal que lo bloquean totalmente y que ponen a prueba su decisión de trabajo y su integridad personal. A este extraordinario ser humano nada lo detiene en su voluntad de hacer y de crear desde el conocimiento y las asociaciones humanas. Y esto es lo ejemplar de tan invaluable individuo para nuestra cultura, a quienes muchos han desvalorizado y ofendido porque se atrevió a darle identidad a lo erróneamente excluido de la cultura humana en este territorio. Uricochea y los investigadores arqueólogos que hicieron del arte la manifestación más valiosa de las culturas indígenas pusieron en evidencia los prejuicios del racismo y del etnocentrismo europeo. No hay ni culturas ni razas superiores, sino diferentes construcciones de ser y estar en el mundo. Por último, cito la palabra que fue luz y fuerza para don Ezequiel en su duro trasegar de vida y de investigador. Somos algo es la palabra íntima del americanista Uricochea, seleccionada de diferentes apartes. Cito: somos algo, pero para seguir adelante mi camino, digámoslo así, de obras, pienso y siento que somos algo que muchos han desvalorizado y ofendido, pero somos ese algo que nos va a permitir tener una posición en el mundo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Inés. Para mí, por lo menos, a pesar de haber leído tu trabajo ya una vez, me queda el rescoldo de cómo un hombre del siglo XIX, en circunstancias personales adversas, pudo haber dedicado su tiempo y sus convicciones al rescate de las gramáticas indígenas y de su estudio, teniendo en cuenta, ¿no te sientes, Inesita? Todavía. Inés, acompáñanos por acá, en el... Para que te pueda ver. Allí, Acá, de este lado. allí. Es, decía, pudo haberle dedicado su tiempo y sus convicciones al rescate de un instrumento cultural de primer orden y por unos segmentos de la población colombiana totalmente desvalorizados. Para mí ha sido una revelación. Quizá en el rescoldo de la nacionalidad colombiana había elementos de justicia que hicieron posible que Ezequiel Uricochea se inspirara. Muchas gracias por recordárnoslo, Inesita. Agradecemos
a la recipiendaria por la disertación. A continuación, el discurso de recepción de la recipiendaria a cargo del académico numerario Roberto Lleras Pérez. Tiene la palabra, doctor Roberto. A ver si se está oyendo bien ahí. Sí. Okay. Sí, muy bien. Señora académica Inés Arias Arias. Señor presidente Rodolfo Segovia. Compañeros de la mesa directiva. Académicos honorarios de número y correspondientes. Familia de doña Inés Arias. Señoras, señores. Los oyeron proferir extrañas palabras y no los entendieron. En las soleadas playas de Guanaaní, en las bahías profundas de la Sierra Nevada, al cruzar el istmo rumbo al Mar del Sur o remontando los Andes, los europeos que llegaron al continente americano en el siglo XVI encontraron centenares de lenguajes que les resultaron extraños, incomprensibles. Se preocuparon por hacerse entender para que sus designios y órdenes fueran cumplidas, y se preocuparon por entender para saber dónde estaban los tesoros de los nativos. Para esto eran suficientes los intérpretes, los famosos lenguas, que se volvieron acompañantes habituales de las expediciones. Más adelante, en la medida en que los territorios fueron sometidos y colonizados, fue necesario también que los mensajes religiosos fueran entendidos. La evangelización sería tanto más efectiva y eficiente si podía hacerse en el lenguaje que la gente del común hablaba. Entonces algunos pacientes curas compilaron gramáticas y vocabularios para que el catecismo y los sermones se pudieran traducir fielmente. Para fortuna del conocimiento, estas obras fueron más allá de su inmediato objeto y nos dejaron los únicos testimonios de lenguajes que terminaron desapareciendo. Y esto fue todo, o casi todo, durante el proceso colonizador. Ya en el siglo XVIII, José Celestino Mutis remitió a la corte española, exactamente en 1789, lo que parece haber sido una copia de las gramáticas y vocabularios muiscas de Fray Bernardo de Lugo y del cura José Dadey. Parte de estos documentos aún se conserva y parece haber sido lo que consultó tiempo después Ezequiel Uricoechea. Pero la lingüística no estaba entre los intereses fundamentales de la expedición botánica. Tampoco estuvo entre los intereses de la Comisión Corográfica que inició labores en 1850, pese al hecho de que entre sus más importantes metas estaba el conocimiento de la población de la Nueva Granada, aquella población que se esperaba fuera el núcleo de la nueva ciudadanía republicana. Para cuando Ezequiel Uricoechea entró en escena, alrededor de 1852, el panorama del conocimiento de las lenguas nativas desaparecidas o aún vigentes en ese momento era muy pobre. Había, sin embargo, indicios, fascinantes piezas de rompecabezas que asomaban en las obras de los cronistas, los curas doctrineros y unos pocos estudiosos que algo habían conservado. Sobre este material se lanzó Uricoechea y tras agotadoras jornadas de análisis compuso su gramática, vocabulario, catecismo y confesionario de la lengua chibcha, según antiguos manuscritos anónimos e inéditos. Esto en 1871. Más adelante, de este mismo autor vendrían otras obras lingüísticas sobre el Guajiro o Guayunaiki y el país o Nasa Yugo. Pero esta aventura científica no fue tan solo eso. Presupuso mucho más, y esto es lo que Inés Arias nos acaba de explicar en detalle. Para empezar, la tarea no hubiese podido ser desarrollada por un investigador cualquiera. Estudiar la lengua de grupos humanos que en el contexto social y político carecían de cualquier interés que no fuese el de explotarlos, requería romper con los viejos prejuicios y con los enjutos marcos de la ciencia decimonónica en esta república. Uricoechea logró hacerlo. Dio ese salto formidable desde el parroquialismo sabanero, en el cual funcionaban la mayor parte de sus contemporáneos, hasta la cima de la Academia Mundial. Don Ezequiel fue un hombre universal, ni más ni menos. Tan pronto compilaba el vocabulario chibcha como exploraba la gramática árabe, dictaba clases
Se destacaba como miembro de sociedades académicas de México, Berlín, París, Viena y Alemania. Escribía sobre mineralogía, metalurgia, química, arqueología e historia y mantenía activa correspondencia con los más destacados sabios de su tiempo. Ya fuese por eso, o porque mantenía la mente abierta y un espíritu crítico frente al ambiente sociopolítico de su tiempo, tuvo la necesaria sensibilidad para entender muy tempranamente que la mentalidad de los republicanos de su patria desconocía, despreciaba y siempre que podía, destruía todo vestigio cultural de las antiguas culturas americanas. La República Independiente del siglo XIX no logró superar la visión colonial de los tiempos hispánicos. La meta era consolidar una unidad sobre la base de un único lenguaje, una sola religión y la obediencia a las élites dominantes. Inés nos aclara con sencilla contundencia que en este proyecto de nación las culturas indígenas no tenían cabida. Las costumbres, las creencias y las lenguas debían cambiar para integrarse debidamente al orden imperante. Uricoechea registra con preocupación la destrucción de los vestigios arqueológicos, las piezas de oro que se funden, los lenguajes nativos que dejan de hablarse porque a los niños indígenas en los internados religiosos se les prohíbe hacerlo, o porque les da vergüenza hablar lenguas que son vistas como propias de inferiores, incivilizados. Cabría sin duda retratar a don Ezequiel como un Quijote de la ciencia, un Quijote transhumante que va de ciudad en ciudad pescando materiales y datos desconocidos, que se desgasta en batallas desiguales con los impresores incumplidos, que de vuelta en casa sufre la persecución del oscurantismo gobiernista, que apela casi con desespero a amigos y colegas para financiar su empresa y que entre tanto se va consumiendo en medio de una enfermedad que lo incapacita dolorosamente y termina por matar. Inés no nos habla de la soledad del sabio, pero eso es algo que se intuye. Su periplo fue solitario. No tuvo como otros grandes investigadores un compañero con el que emprender la aventura y murió solo en Beirut, lejos de todos quienes lo conocieron. Pero fuera de su universalismo, de su incansable dedicación, ¿qué es lo que hace a Ezequiel Uricoechea tan único? Yo quiero ensayar, a riesgo de ser muy atrevido, a traducir la respuesta que Inés nos da a esta fundamental pregunta. La traduzco en términos antropológicos. Uricoechea reconoció al otro. Reconoció y se empeñó a entender y valorar a ese otro, representado por las culturas indígenas, ese otro largamente oprimido, vituperado y despreciado, el otro que constituye la razón de ser de la antropología. Eso en la época actual constituye un presupuesto tan básico que ni siquiera se explicita. En el siglo XIX era una novedad exótica. Era ir contra una sólida tradición que solo reconocía valores en la cultura clásica o en la civilización occidental cristiana. Y don Ezequiel desafió sus prejuicios con una inteligencia asombrosa que no admitía réplica y dejó semillas en el mundo intelectual del país. Las semillas tardaron en germinar, pero lo hicieron, con distintos resultados y no siempre con la constancia y permanencia que sería deseable. Entre quienes recogieron las banderas de Ezequiel Uricoechea, tiene un lugar especial Humberto Triana y Antordesa, autor de varias obras sobre lingüística aborigen, entre ellas las lenguas indígenas en la historia social en el Nuevo Reino de Granada, publicada en 1987. Un hito de grandes proporciones fue la introducción del estudio de lenguas amerindias en el Instituto Lingüístico Caro y Cuervo, un ente oficial que inicialmente estudiaba solo el idioma castellano y sus expresiones en Colombia. Desde el Instituto Caro y Cuervo, etnolingüistas como María Estela González de Pérez promovieron los estudios profundos de las lenguas indígenas. En 2016 se estableció en esta entidad un seminario permanente de lenguas nativas. Esta última iniciativa se debe en gran parte a John Landaburu, profesor francés que dirigió la maestría en etnolingüística de la Universidad de los Andes, en la cual se formaron más de una docena de etnolingüistas, entre ellos algunos indígenas, que aún hoy adelantan investigaciones entre varios grupos nativos. Lamentablemente, este valioso programa académico e investigativo ya no existe. Desde la antropología, los aportes de Roberto Pineda, François Correa y Jimena Pachón, entre otros, han sido claves para entender las condiciones sociolingüísticas del país. Otros antropólogos, como Yesid Campos y su equipo, lucharon lado a lado con las comunidades indígenas para erradicar la educación tradicional,
de las misiones católicas que excluía las lenguas indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta. No es exagerado decir que estos estudios, el cambio de visión que han generado y los conocimientos que se han difundido fueron vitales para que la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 reconociera la igualdad de las lenguas aborígenes frente al español y el derecho fundamental de las comunidades indígenas a la educación bilingüe. Así, muchas décadas después de las solitarias tareas de don Ezequiel, el aparato jurídico-político de Colombia entendió que hay que estudiar y preservar las lenguas nativas porque los indígenas también son parte de Colombia. Tan básico, tan fácil de entender, tan difícil de aceptar. Por el camino es mucho lo que se ha perdido. Decenas, tal vez centenares de lenguas indígenas, con cada lengua un universo de conocimientos, una construcción conceptual compleja y valiosa del mundo, una lógica de pensamiento. En palabras de Gerardo Reyes del Mató, una filosofía del mundo. Te llamo después que estoy en la Academia de Si algo Historia. hemos rescatado, si continuamos en el esfuerzo de rescatarlo, es sin duda porque somos herederos del que son y las lecciones de don Ezequiel, de lo que se propuso hacer contra viento y marea hace más de 150 años. Es nuestra nueva compañera de número, Inés Arias, que con indudable acierto viene a recordarnos esto. Para Inés el tema de Ezequiel Uricoechea no es nuevo. Lo ha explorado y lo ha madurado a través de varios trabajos previos en los que fue documentándose y profundizándose en las facetas académicas y personales del saber. Y aunque no es mi intención volver sobre el currículo de Inés, pues aquí esa labor la cumplió nuestro secretario académico, sí quiero resaltar que su trabajo sobre don Ezequiel ha tenido tanto contexto como práctica. Ella no ha abordado el estudio de este personaje por sí solo, sino que lo ha entendido en el marco de las constituciones republicanas del siglo XIX, el auge del radicalismo liberal y la dinámica del laboratorio de la ciencia. En segundo lugar, Inés no es una investigadora escritora. Inés es corona y ha participado en trabajos de campo de causa como la marca y el valle del campo. Teoría y praxis, que lo tiene que ser. Inés tiene una última cualidad que quiero resaltar. Una que no tuvo que construir, sino que le vino por naturaleza. Es mujer. En la academia tenemos mujeres brillantes, personas que se han distinguido no solo por su agudeza intelectual, sino por tener un toque particular, fino y profundo al abordar problemas actuales. Pero son pocas. Necesitamos muchos más. Usted y yo, no rompió la hora de personas. No podemos dar fe No hay sonido. Sin sonido, Santiago. Deposición de la vejera a cargo de Jimena López Arias, hija de la secretaria.
agradecemos a la doctora Inés Arias Arias, bienvenida a esta academia, doctora Inés. A continuación, su hija Jimena le hará entrega de un arreglo floral como esta edición para nuestras académicas.